Las personas más estúpidas que conoces no son estúpidas por accidente. Son estúpidas porque funciona. Mientras tú te rompes la cabeza cuestionando, analizando, dudando de ti mismo, ellos avanzan con una confianza irracional que te aplasta. Y lo más brutal, el sistema los recompensa por ello. ¿Alguna vez has sentido que las personas más ignorantes tienen más éxito que tú? Que avanzan en trabajos donde tú te estancas. Que hablan con una seguridad que tú nunca tendrás, aunque sepas el doble que ellos. ¿Te has preguntado por qué el jefe incompetente sigue siendo jefe mientras tú, que ves todos sus errores, sigues obedeciendo sus órdenes absurdas? No es mala suerte. No es que el mundo sea injusto. Es que la estupidez tiene una ventaja evolutiva que la inteligencia no tiene. Certeza absoluta. Y en un mundo que premia la apariencia de competencia sobre la competencia real, la certeza vence al conocimiento cada vez. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán ejecutado por los nazis, lo vio con una claridad aterradora desde su celda de prisión en 1943. No escribió sobre maldad, escribió sobre algo mucho más peligroso, la estupidez como arma de destrucción masiva. Y décadas después, dos psicólogos llamados Dunning y Kruger demostraron científicamente por qué los incompetentes no solo no saben que son incompetentes, sino que además están más seguros de sí mismos que los expertos. Esto no es un vídeo sobre gente tonta, es sobre por qué tu inteligencia podría ser exactamente lo que te está destruyendo, y por qué si no entiendes este mecanismo, pasarás toda tu vida perdiendo contra personas que saben menos pero actúan más. Bonhoeffer escribió algo que debería aterrarte. Contra la estupidez estamos indefensos. Ni las protestas ni la fuerza logran nada aquí. Las razones caen en oídos sordos. Léelo de nuevo. No dijo, difícil de combatir. Dijo, indefensos. Porque la persona estúpida no opera en el reino de la razón. Opera en el reino de la certeza emocional. Y contra eso, tus argumentos, tu lógica, tu evidencia, son completamente inútiles. Aquí está la parte que nadie te dice. La estupidez no es falta de inteligencia, es algo mucho más sofisticado. Es un sistema psicológico de defensa que protege al ego de la incomodidad de dudar. Es la habilidad de vivir sin el peso aplastante de la incertidumbre. Y en un mundo caótico, incierto y aterrador, esa habilidad es poder. Piensa en tu vida cotidiana. ¿Conoces a alguien que siempre tiene respuestas? Que nunca admite que no sabe algo. Que interpreta cada situación con una simplicidad envidiable mientras tú te ahogas en matices y complejidad. Esa persona no es necesariamente más inteligente que tú. Es que ha aprendido algo que tú no. Que actuar con certeza es más valioso socialmente que tener razón. Y aquí está el problema existencial que Bonhoeffer identificó. La estupidez no es individual, es colectiva. Se contagia, se refuerza, se premia. Porque los sistemas humanos, corporaciones, gobiernos, familias, no funcionan con verdad. Funcionan con obediencia. Y la persona que duda, que cuestiona, que necesita entender antes de actuar, es una amenaza para el sistema. Mientras que la persona que obedece sin pensar es el engranaje perfecto. Bonhoeffer lo vio en la Alemania nazi. Gente educada, inteligente, culta, siguiendo órdenes atroces sin cuestionarlas. No porque fueran malvados, sino porque habían aprendido que dudar es doloroso y obedecer es fácil. Habían elegido la estupidez funcional como estrategia de supervivencia. Y tú estás viendo exactamente lo mismo hoy, solo que ahora tiene un nombre científico. En 1999, los psicólogos David Dunning y Justin Kruger realizaron un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la incompetencia. Pidieron a participantes que evaluaran su propia habilidad en tareas de lógica, gramática y humor. Luego midieron su desempeño real. El resultado fue devastador. Las personas con peor desempeño fueron las que más sobreestimaron su capacidad. Los que puntuaron en el percentil más bajo se calificaron a sí mismos en el percentil 60. No era humildad falsa, era ignorancia genuina de su propia incompetencia. Pero lo verdaderamente perturbador no era eso, era el patrón inverso. Los más competentes subestimaron su habilidad. Asumieron que si algo era fácil para ellos, debía ser fácil para todos. Mientras los incompetentes pensaban que eran extraordinarios, los expertos pensaban que eran promedio. Esto no es un fallo ocasional, es un mecanismo psicológico fundamental. Para saber que eres incompetente necesitas exactamente las mismas habilidades que te faltan para ser competente. Es una trampa cognitiva perfecta. No puedes ver tu propia ignorancia porque eres demasiado ignorante para verla. Pero aquí está la parte que conecta con Bonhoeffer. Este no es solo un problema individual, es un problema sistémico. Porque si los incompetentes no saben que son incompetentes, actúan con una confianza que impresiona a otros.
Y en organizaciones humanas, la confianza se confunde constantemente con competencia. Has estado en reuniones donde la persona que habla con más seguridad domina la conversación, aunque no tenga idea de lo que está diciendo. Has visto a gente ascender no por ser buenos, sino por parecer seguros. No es manipulación consciente, es el efecto Dunning-Kruger en acción, y funciona porque los demás, especialmente los que dudan de sí mismos, asumen que esa certeza viene de conocimiento real. Mientras tanto, tú, que sí sabes, que sí entiendes la complejidad, te quedas callado, porque has aprendido algo devastador, que cuanto más sabes, más consciente eres de lo que no sabes, y esa consciencia te paraliza mientras los ignorantes avanzan sin cuestionarse nada. Pero hay algo más profundo, algo que Bonhoeffer vio que Dunning y Kruger no exploraron completamente. Bonhoeffer no estaba interesado en la estupidez como defecto cognitivo, le interesaba la estupidez como adaptación social, y aquí está su observación más devastadora. La estupidez es en apariencia menos un problema psicológico que sociológico. No se trata de inteligencia individual, se trata de estructuras de poder que recompensan el no pensar. Bonhoeffer observó que la gente no se vuelve estúpida por falta de capacidad, se vuelven estúpidos porque el sistema los entrena para serlo, porque pensar críticamente es agotador, dudar es doloroso, cuestionar autoridad es peligroso. Entonces aprenden algo más eficiente: obedecer, repetir, conformarse. Y aquí está el mecanismo psicológico que lo hace funcionar. Lo que Bonhoeffer llamó estupidez adquirida es en realidad un mecanismo de defensa masivo contra la ansiedad existencial. Cuando el mundo es caótico, cuando las respuestas no son claras, cuando la responsabilidad es aterradora, el cerebro tiene dos opciones. Opción 1. Aceptar la incertidumbre. Vivir con la angustia de no saber. Tomar decisiones sin garantías. Cargar con el peso de la responsabilidad personal. Opción 2. Delegar el pensamiento. Seguir a la autoridad. Adoptar certezas prestadas. Vivir sin el terror de equivocarte porque solo seguías órdenes. Adivina cuál elige la mayoría. La estupidez funcional no es estupidez. Es cobardía intelectual disfrazada de pragmatismo. Es la decisión inconsciente de no pensar, porque pensar duele. Y el sistema, tu trabajo, tu familia, tu cultura, recompensa esa decisión una y otra vez. Piensa en tu entorno laboral. ¿Qué pasa cuando cuestionas una decisión absurda de arriba? ¿Qué pasa cuando señalas que una estrategia no tiene sentido? ¿Te premian por tu pensamiento crítico? No. Te etiquetan como difícil, negativo, no es jugador de equipo. Mientras tanto, el compañero que asiente a todo, que ejecuta sin cuestionar, que repite las frases corporativas sin ironía, ese asciende. No porque sea mejor, sino porque es predecible, manejable, confiable en su obediencia. Y aquí está la triste verdad. Tú has aprendido esto. Has aprendido que dudar te cuesta, que cuestionar te aísla, que pensar críticamente te convierte en un problema. Entonces has desarrollado tu propia forma de estupidez funcional. Te callas, obedeces, finges estar de acuerdo, y una parte de ti muere cada vez que lo haces. Pero Bonhoeffer vio algo aún más oscuro, porque la estupidez funcional no solo te protege de la ansiedad, te protege de algo mucho peor: la culpa. Aquí está la parte que nadie quiere admitir. La estupidez es moralmente conveniente. Bonhoeffer lo escribió con una claridad brutal. En conversación con él, uno virtualmente siente que no está tratando con él como persona, sino con lemas, consignas y similares que se han apoderado de él. Él estaba hablando de los nazis, pero podría estar hablando de ti. ¿Cuántas veces repites opiniones que nunca has cuestionado? ¿Cuántas de tus creencias son realmente tuyas y cuántas son solo lemas que absorbiste de tu entorno? ¿Cuántas decisiones tomas no porque las entiendes, sino porque así se hacen las cosas? La estupidez funcional no es solo no saber, es evitar activamente saber, porque saber te hace responsable, y la responsabilidad es insoportable. Si realmente entiendes que tu consumo daña el planeta, tienes que cambiar. Si realmente entiendes que tu empresa explota trabajadores, tienes que renunciar. Si realmente entiendes que tu relación es tóxica, tienes que irte. Pero si no piensas demasiado, si te quedas en la superficie, si adoptas la estupidez funcional como estrategia, puedes seguir viviendo cómodamente mientras el mundo arde. Y aquí está el mecanismo psicológico que lo sostiene, lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Cuando tus acciones contradicen tus valores, tu cerebro tiene que resolver esa tensión. Tiene dos opciones: cambiar tus acciones, difícil, costoso, aterrador. Cambiar tus creencias,
Fácil, automático, inconsciente. Adivina cuál elige la mayoría. No cambias tu comportamiento, cambias tu narrativa. No es tan malo. Todo el mundo lo hace. No tengo opción. Es complicado. Y cada justificación es un acto de estupidez voluntaria, un pequeño suicidio de tu integridad intelectual. Bonhoeffer vio esto en personas educadas, cultas, que sabían lo que estaba pasando pero eligieron no saberlo, porque admitirlo habría requerido actuar, y actuar habría requerido coraje, y el coraje requiere aceptar que eres libre, y la libertad, como Sartre entendió, es aterradora. Es más fácil ser estúpido, es más seguro, es más cómodo, y el sistema te premia por ello con la ilusión de que no es tu culpa. Pero aquí está la verdad que Bonhoeffer murió defendiendo. Siempre es tu culpa, siempre eres responsable, y la estupidez que has adoptado como defensa es precisamente lo que te convierte en cómplice. Entonces, ¿cómo sales de esto? ¿Cómo dejas de perder contra los estúpidos que ganan? La respuesta no es convertirte en uno de ellos, no es adoptar su certeza irracional, no es apagar tu mente para encajar, porque eso no es ganar, es rendirte. La respuesta es algo que tanto Bonhoeffer como Dunning y Kruger señalan desde ángulos diferentes. El antídoto contra la estupidez funcional es la humildad intelectual consciente. Escucha esto. Dunning y Kruger descubrieron algo fascinante en sus estudios de seguimiento. Cuando entrenaban a los participantes incompetentes, cuando les enseñaban las habilidades que les faltaban, algo extraordinario pasaba. No solo mejoraban en la tarea, mejoraban en evaluar su propia competencia. La competencia real trae conciencia real. Pero aquí está la trampa. Ese proceso es doloroso, porque aprender requiere admitir que no sabes, y admitir que no sabes requiere soltar la certeza reconfortante que te protegía de la ansiedad. Esto es lo que Bonhoeffer llamaba el precio de la conciencia. No puedes despertar sin dolor, no puedes ver la verdad sin perder la comodidad de la ignorancia, no puedes pensar críticamente sin cargar con el peso de tus propias conclusiones. Pero aquí está la parte que cambia todo. Ese dolor es precisamente lo que te hace libre. La estupidez funcional es una prisión cómoda. Te protege de la ansiedad pero te roba la autonomía. Vives según guiones escritos por otros, repites certezas prestadas, sigues órdenes sin cuestionarlas, y cada día que pasa, la parte de ti que podría pensar por sí misma se atrofia un poco más. La alternativa es brutal pero liberadora. Acepta que no sabes. Acepta que el mundo es complejo. Acepta que la mayoría de las respuestas son depende. Acepta que vivir con integridad intelectual te costará oportunidades, comodidad, tal vez incluso relaciones. Pero a cambio obtienes algo que los estúpidos nunca tendrán. Te obtienes a ti mismo, tu mente, tu capacidad de pensar, tu libertad de no ser un títere de sistemas que no te valoran. Aquí está el proceso concreto. Primero, desarrolla lo que los psicólogos llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. Pregúntate constantemente, ¿cómo sé que esto es verdad? ¿Estoy repitiendo un lema o he llegado a esta conclusión por mí mismo? ¿Qué evidencia cambiaría mi opinión? Segundo, abraza el no sé. Practica decirlo. No sé no es debilidad, es honestidad. Es el primer paso hacia saber realmente. Los incompetentes nunca dicen no sé, porque no saben que no saben. Los competentes lo dicen constantemente porque son conscientes de los límites de su conocimiento. Tercero, busca activamente información que contradiga tus creencias. Este es el antídoto directo contra la disonancia cognitiva. En lugar de evitar lo que te incomoda, ve hacia ello. Si crees X, busca los mejores argumentos contra X. Si no puedes encontrar ninguno, probablemente estás en una burbuja de estupidez funcional. Cuarto, acepta que la conciencia duele. Va a doler. Ver la hipocresía en ti mismo duele. Ver cómo has sido cómplice duele. Ver que has estado equivocado duele. Pero ese dolor es el precio de la libertad, y es infinitamente mejor que la comodidad de la ignorancia voluntaria. Quinto, y más importante, acepta que vas a perder. Vas a perder promociones. Vas a perder argumentos con gente que no cambiará de opinión sin importar cuánta evidencia presentes. Vas a perder la aprobación de sistemas que premian la obediencia sobre el pensamiento. Pero no estarás perdiendo, estarás eligiendo, y esa elección es lo único que los estúpidos que ganan nunca tendrán. Volvamos a la disonancia cognitiva del inicio. Los estúpidos ganan porque el juego está diseñado para ellos. Pero aquí está la verdad completa. Solo ganan en sistemas que premian la estupidez, y esos sistemas están colapsando. Bonhoeffer escribió desde una celda de la Gestapo, esperando su ejecución. Había perdido según todos los indicadores externos.
Los nazis, los estúpidos obedientes que seguían órdenes sin cuestionar, habían ganado. Tenían el poder, tenían el control. Pero Bonhoeffer sabía algo que ellos no, que la estupidez funcional siempre colapsa, porque los sistemas construidos sobre obediencia ciega al final se autodestruyen. La estupidez puede ganar batallas pero pierde guerras, porque no puede innovar, no puede adaptarse, no puede ver sus propios errores hasta que es demasiado tarde. Y el efecto Dunning-Kruger confirma esto desde la psicología. Los incompetentes que no saben que son incompetentes finalmente se estrellan contra la realidad. Puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a otros, pero no puedes engañar a la realidad indefinidamente. El jefe incompetente finalmente destruye la empresa. El político estúpido finalmente destruye el país. La pareja emocionalmente ignorante finalmente destruye la relación. Puede tomar años, puede tomar décadas, pero la realidad siempre cobra su deuda. Y mientras tanto, tú, con tu capacidad de dudar, de cuestionar, de aprender, tienes algo que ellos nunca tendrán: la capacidad de mejorar, de adaptarte, de ver venir el colapso y prepararte para él. Aquí está la síntesis final. La estupidez funcional es una estrategia de optimización local. Funciona en el corto plazo, funciona en sistemas estables, funciona cuando el mundo es predecible. Pero vivimos en un mundo de cambio exponencial, de colapso de certezas, de sistemas que se están desmoronando. Y en ese mundo, la capacidad de pensar críticamente, de actualizar tus creencias, de admitir que estabas equivocado, de navegar en la complejidad, es la única ventaja real. Los estúpidos ganaban. Pasado. Ganaban en un mundo que premiaba la obediencia y la certeza. Pero ese mundo está muriendo. El futuro pertenece a los que pueden pensar, a los que pueden dudar, a los que pueden vivir con incertidumbre sin colapsar en estupidez defensiva, a los que tienen el coraje de decir no sé y el compromiso de aprender. Bonhoeffer murió, pero sus ideas sobrevivieron. Los nazis ganaron por un momento, pero la historia los recuerda como exactamente lo que eran: estúpidos obedientes que destruyeron todo lo que tocaron. La pregunta no es si los estúpidos ganan, es ¿qué juego estás jugando? Si estás jugando el juego de la aprobación corporativa, de la comodidad social, de la certeza falsa, sí, los estúpidos te van a ganar, y deberían, porque estás jugando su juego con sus reglas. Pero si estás jugando el juego de vivir con integridad, de pensar por ti mismo, de construir algo real, entonces no estás compitiendo con ellos. Estás en una liga completamente diferente. Y en esa liga la consciencia dolorosa vence a la ignorancia cómoda, cada vez. Entonces la pregunta final es: ¿tienes el coraje de ser inteligente? Porque ser verdaderamente inteligente no es saber más cosas. Es tener el coraje de admitir lo que no sabes. Es tener la fuerza de cambiar de opinión cuando la evidencia cambia. Es tener la integridad de pensar por ti mismo incluso cuando te cuesta todo. La disonancia del inicio ahora tiene sentido, ¿verdad? Los estúpidos ganan en el juego equivocado, y tú has estado perdiendo porque has estado jugando su juego en lugar del tuyo. Si algo de este vídeo ha resonado contigo, si sientes que finalmente alguien ha puesto palabras a esa frustración que llevas cargando, escribe en los comentarios: elijo pensar. Porque esa elección, ese acto de voluntad, es lo único que importa, y es lo único que los estúpidos funcionales nunca podrán quitarte. El siguiente vídeo profundiza en cómo reconstruir tu capacidad de pensar críticamente después de años de entrenamiento en estupidez funcional. Porque entender el problema es solo el primer paso. Necesitas las herramientas para salir de él. Y recuerda, Bonhoeffer eligió la consciencia sabiendo que le costaría la vida. Tú solo necesitas elegirla sabiendo que te costará comodidad. ¿Cuál eliges?